¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludos a todos. Aquí desde ahora un viernes para estar compartiendo con ustedes aquí lo que tenemos el día de hoy para responder a aquellas preguntas que nos has enviado. ¿Qué tal, Greg? ¿Cómo estás? Muy bien. Alistándonos para este fin de semana por nuestro segundo servicio de reunificación. Y estamos súper emocionados de poder ver las caras de nuevo, aunque son detrás de máscaras, pero de ver a toda la gente otra vez y de poder adorar a nuestro Señor. Y solo para que sepan, por lo que estamos haciendo ahorita es que estamos haciendo un servicio un poco reducido, en que hemos recortado todo lo que, no voy a decir que no es necesario, porque yo creo que todo lo que hacíamos tenía su lugar. Pero ahorita nos está enfocando en un tiempo de adoración y alabanza, después un mensaje y después una despedida. Así no alargamos el tiempo que estamos en el cuarto y exponiéndonos unos a otros. Y los anuncios y todo lo demás lo vamos a estar poniendo en los medios sociales. Y así pueden mantenerse informados de qué eventos o qué cambios o qué horarios vamos a estar siguiendo. Igual, para aquellos que están en casa, recuerden que todavía pueden disfrutar de los estudios que hacemos durante la semana, los grupos de vida, oración, estudios de diferentes ministerios, al igual que un estudio que vamos a comenzar este miércoles, por lo que tengo entendido. Vamos a empezar el libro de Eclesiastés, que es un libro difícil de entender. Es uno de esos libros que mucha gente pregunta de por qué está en la Biblia, porque Salomón, lo lees y casi te quieres deprimir, ¿verdad? Sí. Y dices, ¿cómo me va a edificar esto? Pero es un libro sumamente importante, especialmente para esta generación y esos días en que estamos viviendo. Y tenemos un gran estudio preparado y solo para que sepan, yo estoy tomando Eclesiastés en el seminario ahorita. So voy a estar no solamente usando mis notas, pero las nuevas cosas que aprendo y añadiendo para bendecirles a todos. Y creo que esa es la mejor forma de, cuando vas a un seminario, el poder aplicar lo que estás aprendiendo inmediatamente es lo mejor que puedes hacer. Interesantemente, una nota curiosa. Recuerdo haber escuchado un comediante que dijo que había llegado a Cristo a leer el libro de Eclesiastés. ¿De veras? Sí. Es un testimonio muy interesante el que cuenta, pero hay esperanza también en Eclesiastés. Pero lo vamos a hacer estilo Zoom, donde todos van a poder unirse y podemos tener tiempo de discusión y preguntas y todo lo demás. Y sí, lo vamos a estar pasando en Facebook, pero no sé si va a estar vivo en Facebook. Todavía no hemos visto cómo vamos a hacer eso, pero sí, para aquellos que no pueden asistir por X razón, vamos a tenerlos grabados para poder compartirlo con ustedes después. O quizás lo hacemos vivo, no sé. Solo presta atención y vamos a dejarles saber. Y nuevamente, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas que quisieran participar de este grupo? Bueno, vamos a hacer un pequeño video explicando de cómo bajar la aplicación de Zoom y de cómo inscribirse a las reuniones que vamos a tener. Así ustedes pueden bajarlo. Y el Zoom es accesible también en el teléfono. Yo he tenido conferencias donde con otros pastores donde no puedo estar en mi oficina, pues lo he hecho en el teléfono y funciona igual. Solamente es otro programa para poder comunicar con individuos, pero esto lo bueno es que puedes hacerlo en grupos grandes. Y vamos a tener todo como un tutorial explicando cómo hacer eso. No se preocupe si dices, yo no conozco ese programa. No se preocupe, vamos a dar instrucciones de cómo y yo creo que va a ser de gran bendición. Listo. Y otra pregunta, ¿cómo pueden obtener la dirección para saber o la invitación para poder entrar a ese grupo? Eso lo vamos a estar poniendo en Facebook. Si quizás, no queremos que cualquier persona entre, hemos tenido, escuelas han tenido problemas con personas metiendo solo para poner vulgaridades en el. Quizás no vamos a publicar eso precisamente, pero ustedes nos pueden enviar un correo y vamos a enviarte la información de esa manera o algo. Perfecto, suena bien. Y recuerda también los viernes, aquí tenemos siempre, lo movimos del miércoles ahora el viernes,
respuestas bíblicas. Cualquier pregunta que tengan con respecto a la Biblia, creencias, doctrinas o algo que tengan que ver con respecto a la fe, déjenos saber. Envíenos un correo, puede ser a cristian@calvario.org o a la oficina de la iglesia, cualquier pregunta. Y estaremos dispuestos a responder con lo que ustedes tengan cualquier inquietud. Así que oramos. Hagámoslo. Ok. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te doy por esta oportunidad que nos das de poder alcanzar a la congregación, incluso a personas que están viendo este video más allá de nuestra congregación, que pueda ser una bendición, que puedan, Señor, ser alimentados y que puedan conocerte más en medio de todo esto, que podamos aclarar cualquier duda, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo para que seas tú el que hable y que tu palabra sea la que recuerden más que cualquier cosa que nosotros podamos decir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno. Entonces, iniciando, vamos con nuestra primera pregunta, que dice, ¿cómo serán nuestros cuerpos y vamos a reconocer a otros en el cielo? ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? Bueno, pero a la pregunta que está bien alto el volumen, hay que bajarlo porque... A ver. You can do that slider underneath. Ahí. Ok, perfecto. Ya, porque estaba hasta tocando lo rojo. La pregunta entró acerca de unos comentarios que yo hice y un entendimiento previo que ellos tenían acerca de cómo vamos a hacer en la resurrección y en el cielo, y de que, porque yo mencioné que nos vamos a reconocer el uno al otro y que vamos a reconocer a otros, y su entendimiento era algo más... que eso no va a ocurrir y que eso no va a importar. Y quería saber de dónde estoy yo sacando eso de las Escrituras. Yo voy a pedir, si usted quiere abrir su Biblia ahorita, que lo abre a 1 Corintios capítulo 15, ¿ok? Pero yo quiero leerles unos versos de antemano. El primero de Filipenses 3, 20 y 21, que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, nota esto, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, estos cuerpos terrenales, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Pues ahí tenemos uno de muchas promesas de que va a haber una transformación de estos cuerpos. O sea, en el cielo, después de la resurrección, nosotros no vamos a ser espíritus sin cuerpos, sino vamos a tener cuerpos glorificados. Que no vamos a ser como Gaspar, sino vamos a tener cuerpos glorificados por la cual nosotros podemos servir y adorar a nuestro Señor. Otro verso que quiero enseñarles para comenzar en Colosenses 1, 15 al 18, que dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero esa parte es lo que quiero que miren. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Esa palabra primogénito es la palabra griega prototokos, que es de donde origina nuestra palabra prototipo. Y lo que nosotros miramos es que cuando queremos entender cómo seremos nosotros después de la resurrección, nosotros podemos ver a Jesús
y podemos decir que él estaba estrenando el cuerpo resucitado prototipo, ¿ok? En esos 40 días entre su resurrección y su ascensión, que él estaba apareciendo a los discípulos, a diversas personas, él estaba mostrando, estrenando un prototipo de lo que va a ser el cuerpo glorificado, el cuerpo de resurrección. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Pues la promesa es que nosotros, después de la resurrección, tendremos cuerpos similares a lo que tuvo Jesucristo después de su resurrección. Bueno, cuando hablamos de la resurrección de los santos, quizás el pasaje principal donde debemos acudir es 1 Corintios capítulo 15. Ahí es donde Pablo, yo creo que más extensamente explica acerca de la resurrección de los santos. Y no tenemos tiempo ahorita para cubrir todo el capítulo, eso sería todo un sermón. Pero quiero leerles algunos diferentes pasajes para darles unos detalles de cómo va a ser estos cuerpos resucitados que nosotros vamos a poseer. Y vamos a empezar en 1 Corintios 15, 39, donde Pablo dice: no toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otro de las aves y otra de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de la otra estrella en gloria, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible y se resucita un cuerpo incorruptible. Pues aquí Pablo afirma que nosotros vamos a tener cuerpos después de la resurrección. No vamos a ser fantasmas, no vamos a ser espíritus o Gaspares, si nosotros vamos a tener cuerpos físicos. Y eso es importante porque en los días y a la audiencia a quien Pablo hablaba aquí en 1 Corintios, habían aquellos que retenían la creencia de que no vamos a poseer cuerpos, porque ellos creían que todo lo que es material es profano. Y ellos enseñaban que Jesús, cuando Él resucitó, no resucitó corporalmente, sino que solo en espíritu. Pues tenían esas historias que cuando caminaba junto a la playa no dejaba huellas, porque como no tenía pies verdaderos no podía dejar huellas. Y era toda una religión que ellos habían creado. Pero Pablo está diciendo: no, la resurrección es real y tendremos cuerpos reales, pero serán diferentes. Un diferente tipo de carne. Y él dice que hay carne que es del hombre, de peces, de todos, diseñados por Dios para su ambiente, para la esfera en donde ellos viven. Y nuestros cuerpos celestiales van a ser de otro tipo. Sí, similar pero distinto, hecho para el ambiente y la esfera en donde vamos a vivir en la eternidad. Pues sí vamos a tener cuerpos en la resurrección. Serán radicalmente diferentes, tendrán similitudes, pero distintos. Y podemos ver a Jesús después que Él resucitó. El cuerpo de Él era diferente. Vemos que Él podía ser tocado. Le dijo a Tomás: toca mis manos y siente las huellas donde estaban los clavos. Él podía ser reconocido. Cuando Jesús de repente apareció en el cuarto donde ellos estaban encerrados, ellos lo reconocieron. Pero obviamente era algo completamente distinto, porque cuando María, que fue la primera que vio a Jesús
resucitado estaba llorando en el huerto, ella no lo reconoció. Había algo tan distinto que ella no vio que era, o los dos discípulos de camino a Emaús. Caminaron 7 millas juntos y no lo reconocieron. Va a haber similitudes, pero va a haber diferencias, dice Pablo aquí en 1 Corintios 15. Y vemos eso en el ejemplo de Jesús. Cuando él estaba junto al mar de Galilea después de su resurrección, ellos vinieron a Jesús, él estaba en la playa, ellos estaban pescando, y cuando ellos vio quién era, Juan saltó al agua y nadó hacia él mientras los otros vinieron, y ahí estaba Jesús en la playa cocinando pescado fresco para ellos. Y dice verso 12 de Juan 21, Jesús le dijo: venid y desayunad. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan, se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Pues él aún podía recoger el pan y el pescado, partirlo, y ellos sabían que era el Señor, aunque había algo diferente en él. ¿Ok? Segundo, estos cuerpos nuevos van a ser eternales, dice Pablo aquí en 1 Corintios 15. Verso 42 dice: así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Corruptible significa que es mortal, que envejece, que se deteriora, que muere. Fue el gran el intelectual David Henry Thoreau que dijo: el hombre madura hasta los 21 años, después eso se empieza a podrir. Y yo puedo compadecer de eso. Pero los cuerpos resucitados no se van a podrir, no se van a envejecer, no se van a descansar, no se van a quebrar, ¿ok? Yo he cumplido 50 años y a veces pienso que todavía tengo 21, hasta que de repente veo que mi cuerpo ya no da igual. Pero los cuerpos resucitados no van a ser así, ¿ok? No van a deteriorarse. Y eso es lo que tenemos que entender, algo que vemos en el ministerio de Jesús, que Él resucitó a varias personas. Pero ellos fueron resucitados para nuevamente morir. Pero la resurrección de los días finales, nosotros no vamos a morir, ¿ok? Esos cuerpos no se van a envejecer, porque ya no van a estar ligados a lo que es el pecado, ya no van a estar afectados por el pecado, pues no vamos a estar enfermos, ya no vamos a sentir dolor, vamos a ser libres de toda enfermedad, vamos a vivir la eternidad sin estar cansado o sintiendo débiles, porque es estos cuerpos terrenales que sufren de esas cosas. En 2 Corintios 5, 1 al 5, Pablo dice: sabemos que si la tienda terrenal, estos cuerpos terrenales, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Él está hablando de nuestros cuerpos presentes como tiendas de campaña, y los cuerpos resucitados como casas no hecha por manos en el cielo. Dice: pues en verdad, en esta morada gemimos, y digo amén a eso, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para este mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes
del Señor. Pues él está diciendo que sí, estos cuerpos gemimos, pero los cuerpos glorificados van a ser completamente distintos. Y Pablo dice, regresando otra vez a 1 Corintios 15, que los cuerpos resucitados serán gloriosos. Verso 43 dice, se siembra en deshonra, estos cuerpos cuando mueren se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Pues serán cuerpos gloriosos, serán cuerpos con poder, dice. No van a tener los debilidades de estos cuerpos. No vamos a ver gente discapacitada, no vamos a ver gente con limitaciones físicas, porque vamos a ser resucitados en poder, pero más que todo vamos a ser libres del pecado. Ya en ese estado no vamos a ser susceptibles al pecado y a la tentación, porque estaremos nosotros en nuestros cuerpos glorificados. Pablo dice en Romanos 7:24, dice, hablando de la lucha que él tiene presentemente, dice, con el pecado, no haciendo lo que quiero hacer y haciendo lo que no quiero hacer, y dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este estado presente? Y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y empieza a hablar él acerca de la glorificación que nosotros tendremos en ese día. Pues los cuerpos serán gloriosos, serán poderosos, serán espirituales, dice otra vez en 1 Corintios 15. Dice, se siempre un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Pues va a ser un cuerpo equipado para esta vida espiritual que vamos a llevar después con el Señor. Yo creo que a veces en esos cuerpos sentimos limitados de la forma que nosotros podemos expresarnos al Señor. Queremos nosotros expresarle nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestra adoración, y no encontramos la forma de hacerlo en estos cuerpos y con nuestras palabras. Pero en este estado espiritual vamos a ser libres de eso, pudiendo nosotros adorar y glorificar al Señor con todo nuestro ser. Pues las Escrituras describen la resurrección como algo que involucra tanto una continuidad fundamental como una diferencia significativa. En otras palabras, va a haber similitudes a nuestros cuerpos antes, pero va a haber cosas muy distintas. Y no nos atrevemos a minimizar las diferencias, porque nuestra glorificación siempre implicará una transformación dramática y maravillosa. Pero en mi experiencia, la gran mayoría de los cristianos han subestimado la continuidad. Terminan pensando que nuestro yo transformado, que ya no somos nosotros mismos, y que la tierra transformada ya no va a ser la tierra. Y eso no es el caso. Va a haber una continuidad, aunque las cosas van a ser diferentes y obviamente mucho mejores y mucho más gloriosos. Ok. Ahí estoy. Bueno, entonces esperaré para ese nuevo cuerpo glorificado, un afro increíble. Y así van a poder ustedes distinguir a Cristian. Va a tener cabello hasta las rodillas. Así, increíble. Fabio. Eso. Fabio se va a quedar corto. Así. No, pero realmente anhelo tener esa oportunidad. Más que tener un cuerpo, el hecho de estar en la presencia de Dios es lo más espectacular que puedes imaginar en ese entonces. Bueno, yo estaba hablando con una vieja amiga mía, vieja en que lo he conocido mucho tiempo. No, ella es mayor. Ella está en un asilo de ancianos, se dice, y tiene Parkinson's bastante mal, y me llamó para decirme, Greg, yo quiero que tú hagas mi funeral.
y platicamos acerca de qué es lo que ella quiere para su funeral. Y es una mujer dulce y hermosa que le he conocido por más de 25 años. Qué bien. Y hablando con ella me dice, yo estoy lista. Dice, estoy cansada de este cuerpo. No es que estoy deseando morir, pero yo sé que no puedo hacer lo que yo quiero hacer. No puedo yo adorar al Señor como quisiera adorarlo. No puedo yo, y anhelo el día que voy a ser libre de estas limitaciones y estar en la presencia del Señor. Y no era algo morboso, no era algo como, ¿qué te pasa? Pero ella solo dice, yo sé que no estoy destinado para esta tierra, y sino que hay algo mucho más glorioso esperándome. Qué bien, qué bien. Sí, definitivamente el esperar y anhelar. Y sobre todo comprender que este no es nuestro destino final, solo somos peregrinos e incluso nuestro cuerpo es temporal. Cuando lo vemos de esa perspectiva es mucho más llevadero. Cualquier dolor y cualquier sufrimiento que experimentemos, es decir, ok, es solo por un tiempo, solo por un tiempo. Pronto llegaré a mi destino final. Bueno, aquí vamos con otra pregunta que va en cierto sentido relacionado, que es el hecho de que pueden hacer las personas que fallecieron hacer milagros. Bueno, y en esta pregunta, habla acerca, el contexto de esta pregunta viene a ser por el hecho de que unas personas tuvieron una experiencia en Hermosillo, cuando un sacerdote justamente había fallecido. Y otorgan a este sacerdote que realmente fue muy conocido en este lugar. Incluso parece que le hicieron una entrevista en la televisión, hicieron un homenaje por su fallecimiento. Y algunas personas han estado acreditando algunos milagros que habían sido en el nombre de esta persona. Lo cual son personas que afirmaban que definitivamente ocurrió algo milagroso, que algo fuera de lo común sucedió en este entonces. Y me gustaría dar una respuesta desde el punto de vista religioso católico y desde el punto de vista bíblico. Ahora, me gustaría ver si es que podría... les voy a poner una página aquí justamente para que puedan entender a qué me refiero. Si es que... A ver, no estoy aquí. Voy a tratar aquí ponerles una página aquí para que incluso puedan ver a qué me refiero. Esto es una página que viene de catholic.net, donde explican, es una página apologética que describe cualquier respuesta que tengan, cualquier pregunta con que tenga que ver con respecto a la fe, con lo que tenga que ver con respecto a creencias de la Iglesia Católica. Estoy aquí batallando para poder enseñarles, pero listo. Ok, perfecto. Entonces, esta es la página donde fui a encontrar aquí las personas. Esta está en inglés y en español. Aquí lo puedes encontrar incluso el formato en español para que la gente pueda encontrar cualquier pregunta relacionada con respecto a la Iglesia Católica. Y lo que fui a investigar específicamente fue acerca de si es que la Iglesia Católica describe que ya sea los santos o la Virgen, puede ser también en este caso si es que ellos hacen milagros. Y directamente en este artículo, aquí ellos definen específicamente acerca de que... propagandas. Aquí dan respuestas muy claras, el hecho de que destacan que los milagros únicamente vienen de Dios. Dan varias respuestas incluso con respecto de que más se enfocan en el sentido de que las personas cuando mueren se vuelven intercesoras, de que ellos son los que se comunican con Dios para poder hacer que Dios haga ese milagro. Pero incluso aquí reafirman que no son los santos ni tampoco María quien hacen los milagros. Incluso hay este video que recuerdo haberles presentado hace mucho tiempo. Si lo buscan en YouTube, habla acerca de un sacerdote que aclara la postura de la Iglesia Católica, donde dice que la Virgen no hace milagros ni los santos hacen milagros. Así que con esto quiero aclarar que para que cualquier persona que tenga duda al hecho de
si los santos o las personas que mueren o la Virgen, cualquier persona que quieran acreditar milagros, ni siquiera la misma Iglesia Católica reafirma que esto sea verdadero. E incluso cuando se trata acerca de reliquias, a ver si está aquí la respuesta. Aquí dan varios pasajes de respuestas con el hecho de interceder, pero aquí esta parte me gustaría que puedan leer, que hablan acerca de otras cosas que frecuentemente nos cuestionan los hermanos separados, refiriéndose a cristianos protestantes. Es el que por nuestro respeto especial a vestimentas, utensilios o restos mortales pertenecientes a alguna persona santa. En esto hay que responderles que no es que consideremos que dichas reliquias tienen un poder especial en sí mismas, pero sí creemos que Dios, por su poder y valiéndose de nuestra fe, las puede utilizar como medios para concedernos un milagro, una bendición, una gracia, siempre y cuando, lógicamente, vaya de acuerdo con su voluntad. Entonces, aquí la respuesta conecta cualquier cosa, persona, situación, aún lo conecta específicamente con Dios, no con los santos, no con las personas, no son cosas. Entonces, con esto vale la pena aclarar que cuando se trata acerca de sanación, de milagros y cosas por el estilo, ni siquiera la religión católica afirma que existan milagros de santos o de virgen, o de la Virgen, cualquiera que quieras denominarlo. Cuando analizamos las Escrituras y volvemos a hacer el punto acerca de los milagros, podemos analizar nuevamente que la Biblia habla claramente que Dios es el que hace todo el proceso de milagros, de hacer algo sobrenatural, y que las personas pueden ser utilizadas, como podemos ver en los apóstoles, pueden ser utilizadas para ser conductos, para hacer milagro, pero al final de cuentas el crédito es para Dios. Entonces aquí el debate viene a ser no tanto el hecho de quiénes son los que hacen los milagros, porque nuevamente aquí reitero, la misma Iglesia Católica afirma que solo Dios es el que hace milagros. El debate viene a ser si es que existe una intercesión de los santos, es decir, que aquellas personas que han fallecido están intercediendo por nosotros en oración para que Dios pueda responder nuestras súplicas. La Biblia dice claramente que debemos interceder por otros hermanos en oración. En Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando se habla acerca de santos, estamos entendiendo aquellas personas que han sido separadas del mundo, que son específicamente dedicadas para Dios, para Cristo. Es decir, que si es que tú has nacido nuevamente, si confías en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces eres denominado una persona santa. Ninguno de los apóstoles o Jesucristo mismo enseñó que tengamos que orar a personas que han fallecido para que puedan interceder por nosotros. Si es que esto fuese una práctica que nosotros seamos llamados a hacer, la misma doctrina de la Biblia nos hubiera enseñado como algo crucial por hacer. Ahora, la defensa católica de intercesión de personas fallecidas habla, incluso como en la misma página también se reitera, de la intercesión. Quiero buscar aquí la página para que puedan ver. Dice: los hermanos separados podrán objetar que sí se puede interceder, pero solo mientras estamos en la vida, mas no cuando las personas santas están en la otra vida. Para refutar esta posición, veamos lo que nos dice los libros de Macabeos, donde encontramos que estas personas santas ya muertas, pero que por su vida virtuosa están en presencia de Dios en el cielo, siguen intercediendo por nosotros. Aquí pueden ver ciertos pasajes de 2 de Macabeos 15:14, 2 de Macabeos 15:12. Más adelante está Tobías 12:2, donde hacen referencias acerca de personas que, supuestas referencias de personas que cuando fallecen están intercediendo por nosotros. Pero aquí viene a ser un inconveniente muy grande, porque si analizamos las Escrituras, si ves en el libro del Antiguo Testamento, no vas a encontrar 2 de Macabeos, no vas a encontrar Tobías, a menos de que tengas una Biblia que se utiliza oficialmente por la Iglesia Católica. Y estos libros son denominados libros apócrifos, que la terminología quiere decir libros escondidos, o deuterocanónicos se llaman, que son considerados no canónicos. Con esto pues son libros de, por ejemplo, 1 de Esdras, 2 de Esdras, Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch,
la carta de Jeremías, oración a Manasés, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, y adiciones a los libros de Esther y Daniel. Estos libros que se encuentran en el Antiguo Testamento, por los cuales, por lo que podemos ver, esta apologética católica quiere defender la razón por la cual personas que fallecen pueden interceder por nosotros, son libros que ni siquiera los judíos los consideran como canónicos. Ahora, judíos pueden leer estos libros, pueden respetar estos libros, pero estos libros no fueron aceptados como libros verdaderos dentro de la Biblia hebrea. También la iglesia cristiana primitiva no consideraron estos libros como pertenecientes al canon de la Escritura. Otra razón por la cual nosotros no debemos de considerar estos libros es porque en el Nuevo Testamento vas a encontrar varias referencias que hablan acerca del Antiguo Testamento, cientos de citaciones de personas como Jesús y los apóstoles que hacen referencia al Antiguo Testamento, pero en ninguna parte vas a encontrar que los apóstoles o el mismo Jesús se refiera a estos libros apócrifos. Aparte de esto, hay muchos errores probados y contradicciones en estos libros apócrifos, por la cual la misma razón no los se consideran canónicos. Enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco que son históricamente precisos. Esta es la razón por la cual no consideramos estos libros como oficiales. Y para que tengas una idea, la Iglesia Católica oficialmente añadió estos libros a la Biblia en el Concilio Trento a mediados de 1500 después de Cristo. Y aclaro esto, añadió, porque existen muchas acusaciones que dicen que supuestamente los protestantes quitaron estos libros, pero fueron 1500 años después que estos libros fueron añadidos al Antiguo Testamento. Y primordialmente era en respuesta a lo que se originó la Reforma Protestante. Los católicos respaldan estos libros porque estos libros justifican muchas de las prácticas por las cuales defienden sus doctrinas creadas por el hombre prácticamente. Ejemplo de ello están las oraciones a los muertos, las peticiones a los santos en los cielos, como están los versículos que acabo de mencionar, la adoración a los ángeles y ofrendas de limosnas que son para expiación por los pecados. Todas esas son referencias que se pueden sacar de los libros apócrifos, que nuevamente no son libros canónicos. No podemos sustentar nuestra fe y creencias en libros que no son establecidos como norma, como regla, como un estándar que Dios ha establecido. Por ende, no podemos confiar en lo que dicen estos libros canónicos. Ahora, volviendo a la pregunta original, si existen milagros inexplicables. Sí, es posible que existan milagros inexplicables. En Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Aquí habla específicamente que van a haber situaciones y personas que van a hacer milagros tan increíbles que incluso los mismos creyentes van a dudar. Segunda de Tesalonicenses 2, de 9 al 10. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando analizamos este tipo de eventos sobrenaturales, que lo cual no se puede negar, que hay eventos sobrenaturales, existen eventos sobrenaturales, pero el punto aquí por analizar es cuál es el fruto del milagro que provienen de estos supuestos eventos sobrenaturales. Si es que el fruto es que va a apuntar a Cristo, entonces es algo que realmente viene de Dios. Pero si es que no va a apuntar a Cristo y se enfoca a una persona, se enfoca a una virgen, se enfoca a una cosa, cualquiera lo que sea, entonces te puedes dar cuenta que el enfoque realmente no era Dios. El fruto no era algo que sea para glorificar a Dios. En el Nuevo Testamento, cuando tú ves acerca de milagros, por ejemplo, cuando Jesús comenzó a hacer milagros, fue específicamente para dar credibilidad acerca del mensaje del Evangelio, acerca de su autoridad. Y después este don se fue otorgado a los apóstoles, por los cuales fueron utilizados para dar nuevamente credibilidad al mensaje del Evangelio. Nosotros en la actualidad realmente no necesitamos ese tipo de milagros para dar credibilidad, porque la única credibilidad que existe se encuentra en las Escrituras. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos para conformar que lo que dice Dios es correcto. Entonces, cuando analizas los frutos de cualquier evento sobrenatural,
Solo mira la reacción de las personas. Si es que estos frutos están apuntando a Cristo y están exaltando a Cristo, puedes denominar que vienen de Dios. Pero si las personas están creyendo en algo totalmente diferente, que se están enfocando en adorar, alabar, venerar, como quieras ponerle, pero prácticamente su atención se está enfocando a otro ser o a otra cosa, entonces no es de Dios. Por más increíble que sea, por más maravilloso que sea ese milagro, no podemos dar crédito a alguien, a algo o a alguien, cuando solo Dios es el que se lleva todo el honor y toda la gloria. Ninguna otra persona más. ¿Algo más tal vez que No, pero yo creo que, solo para que la gente sepa que lo que estamos diciendo no solamente es contra la Iglesia Católica Romana, pero aún la misma verdad aplica a las iglesias evangélicas. Así es. Que hacen un montón de, a veces, prodigios y señales que no son edificantes, no son bíblicas y son puro... es una farsa realmente, queriendo engañar a la gente. El claro caso es algo que siempre recalcamos, es el evangelio de prosperidad. Este es un vil engaño donde la atracción viene a ser al hombre, donde prácticamente ven a Dios como que si fuera un Santa Claus cósmico, que va a entregarte todo lo que tú quieras si solo tú tienes fe, por medio de estos superapóstoles, superpastores, superprofetas que se autodenominan de esa forma. Entonces sí, vale la pena aclarar, no solo es en la religión católica, también es en la religión cristiana, donde te vas a encontrar ciertas personas que tratan de crear esta atracción a este supuesto milagro, a este supuesto evento sobrenatural para realmente llevarse la gloria ellos mismos o trágicamente para desenfalcar a mucha gente ingenua que no lee la Biblia. Y hace 15 años estuvo ese gran movimiento de gente siendo tumbados en el espíritu y la santa risa y todo eso. Nada que tiene ningún fundamento bíblico y ni siquiera cae dentro de lo que... no se compara a los milagros de la Biblia. En esto en ninguna forma edificaban el cuerpo de Cristo, sino creaban más confusión y caos dentro de la iglesia, que no es el propósito de los milagros. Aún, del otro lado puede. En cualquier parte. Y es por eso crucial. Lee la Biblia. Que tengas un fundamento por el cual ver el mundo y por cual... evaluar las cosas que estás aprendiendo, las cosas que estás viendo. Ese es el estándar y el canon oficial para poder entender la realidad que está a tu alrededor. ¿Pero crees en milagros? Oh, por supuesto. Que Dios puede hacer milagros, puede hacer milagros. Es absoluto. Bueno, lo hemos visto aquí en la iglesia, donde, por cuántos años estuvimos orando por Maisie, la hermana que tenía cáncer. Y la verdad es que ya perdimos toda esperanza. Y Dios la tocó y la sanó. Ella fue a un examen y el doctor no lo podía creer, que no podía encontrar ningún rastro de ningún tumor en su cuerpo. Fue un milagro. Dios hace milagros. No está falta de creencia en eso, pero Y sobre todo consideren esto. Dios hace milagros todos los días, pero el milagro más grande que puedes ver en todas partes, que demuestran que existe un Dios. Es el milagro que Dios transforma a un ser por medio del Evangelio y cambia por completo su naturaleza para dedicar su vida a Cristo. Eso es el gran milagro que ocurre en todo lugar y puedes ser testigo de ese milagro. Amén. Vamos con la siguiente pregunta, que dice: ¿hay algún significado profético del acuerdo de paz negociado por el presidente de los Estados Unidos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos? Hasta me cansé solo con hacer esa pregunta. Bueno, esta no va a ser una respuesta corta. Y quiero yo... tengan paciencia conmigo, pero primeramente, cuando vamos a hablar acerca de esos últimos días y lo que está pasando, los dos libros principales donde nosotros acudimos, y no voy a decir que no hay profecías en otro lugar, pero los dos principales es el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y el libro Apocalipsis no es tan difícil de entender como muchos lo creen, porque es el único libro en la Biblia que viene con su bosquejo divinamente inspirados
dados en el libro. Y eso se encuentra en Apocalipsis 1:19, donde Jesús le dice a Juan, que es el que escribe esta carta, dice: escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de esta. Y si uno lee el libro de Apocalipsis de principio a fin, descubres de que este es el bosquejo que sigue Juan en desarrollando y dando la cronología de lo que son los últimos días. Primeramente él dice pues las cosas que has visto. Y la primera sección de Apocalipsis, el capítulo 1, es a la visión que Juan tiene, las cosas que él ha visto. Él vio a Jesucristo resucitado en toda su gloria, y él da la descripción de lo que él ve ahí. Y eso es el primer parte. Después dice las cosas que son. Y la segunda parte de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, son las 7 cartas escritas a las 7 iglesias, que son cartas no solamente a iglesias literales que existían en esos días, sino 7 tipos de iglesias que nosotros encontramos hoy en día. Y pudiéramos decir aún habla de los 7 diferentes eras de la iglesia atravesando toda la historia. Pues esas son las cosas que son, capítulos 2 y capítulo 3. Y entonces dice en verso 19, y las que han de suceder después de esta. La tercera sección de Apocalipsis empieza en el capítulo 4 y va hasta el final, donde habla acerca de las cosas que van a suceder después de la era de la iglesia. Y lo primero que vemos ocurrir es que Juan ve la puerta del cielo abrirse y una voz que dice, ven acá. Y de repente Juan es arrebatado al cielo, donde él empieza a explicar las visiones que él tiene del cielo. Y eso es lo que va a ocurrir según 1 Tesalonicenses 4. Es el próximo evento en nuestro calendario. Es el arrebatamiento de la iglesia, cuando nosotros somos llevados al cielo para estar con el Señor. Y durante ese tiempo, cuando nosotros estamos en el cielo, va a caer sobre la tierra 7 años de tribulación. 7 años donde Dios derrama su ira sobre el mundo que ha rechazado a Cristo y dado su espalda al Señor. Y el capítulo 6 empieza a describir este tiempo de tribulación. Y lo que vas a ver al leer del capítulo 6 a 19, que hay una serie de sellos que se abre, que se dan a una serie de trompetas, y son series de pruebas que vienen sobre el mundo. Y todo esto empieza en el capítulo 6, verso 1. Y de ahí quiero empezar yo a leer con ustedes. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como una voz de trueno, ven. Mire, he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio una corona, y salió conquistando para conquistar. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente decir, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y el que estaba montado en él le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio gran espada. Y continúa ahí hablando de los diferentes sellos. Pues los primeros juicios que vemos caer sobre el mundo son estos juicios de sello. Y el primer sello que aparece, el primer sello que se abre, lo que aparece es este jinete, montado sobre un caballo blanco, que dice que tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. ¿Quién es este individuo? A este primer jinete que sale en este caballo blanco. Bueno, por muchos años la gente creía que esto era Jesucristo. Después de todo, viene un caballo blanco, y si tú has visto las películas de vaqueros, siempre es el bueno que viene en caballo blanco, ¿verdad? Y tiene el sombrero blanco, él es el héroe. Pero nota que él tiene aquí un arco, pero no tiene flechas, y tiene una corona.
Pero puedo yo sugerir que esto no es Jesucristo el que viene, sino es uno que quiere aparentar a Cristo, uno que quiere ser confundido con Cristo, o sea, Él es el anticristo. ¿Por qué crees eso? Bueno, no tenemos el tiempo ahorita, pero si comparáramos este jinete aquí con el regreso de Jesucristo en el capítulo 19, va a haber grandes diferencias. Sí, él viene también sobre un caballo blanco, pero él trae una espada y no trae un arco. Y Jesucristo regresa para poder establecer su reino, no solo para conquistar. Y lo que vemos aquí es este primer individuo que aparece al mero principio de la tribulación de estos 7 años donde Dios derrama su ira sobre el mundo, es el anticristo. Y él trae un arco, pero no trae flechas. ¿Y qué es Pablo dice que es el arma del enemigo, pero él dice en Efesios que cuidado con los dardos encendidos del enemigo. Él es el que usa el arco. Y a la corona que trae no es es un diadema, que es el corona de un rey, sino es un Stefanas, dice el griego, que es la corona de uno que ha tenido la victoria. Mi punto es, este es el anticristo. Él quiere aparecer como el Cristo. Él va a aparecer en la escena al principio de la tribulación y el mundo lo va a ver como el gran salvador del mundo. Él va a jugar el papel, él va a aparentar ser el salvador del mundo. Y una de las muchas cosas que él va a hacer cuando él llega a la tierra y él se revela, es que él va a establecer un paz entre Israel y las naciones árabes. ¿Dónde se habla de eso? A eso se habla en Daniel capítulo 9. Otra vez, recuerda que dije que esos son los 2 libros que hay que entender. Ok. En Daniel capítulo 9, que es otro pasaje súper detallado acerca de la venida del Señor y también la venida del anticristo, que no tenemos tiempo para meternos profundamente en ello hoy, pero aquí habla del anticristo y cuándo y cómo él va a aparecer. Y déjeme leer esta profecía. En Daniel 9:24 dice, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Está hablando el ángel a Daniel, y el pueblo a que se refiere es a Israel. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ¿qué hice? Ok, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para poner el fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas y volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Pues esa es una profecía que estaba dando a Dios a Daniel, solo en breve diciendo el día preciso en que el Mesías Jesucristo iba a revelarse a la nación de Israel. Y eso fue en la entrada triunfal, donde lo recibieron con palmeras y gritos de Hosana, Hosana, pero ellos lo estaban recibiendo como un general que los iba a librar de los romanos, y no lo vieron como un salvador que lo iba a salvar de sus pecados. Y por eso, en verdad no lo recibieron como la profecía dice. Y dice verso 26, y después de las 72 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El pueblo del príncipe que ha de venir. Eso
es una referencia a Roma, porque después que Jesús murió, en el año 70 vino Roma y destruyó a Jerusalén y el templo y dejó el lugar como una desolación. Pero nota, dice, del príncipe que ha de venir. Esto es una referencia otra vez al anticristo, que está diciendo que él va a venir. Pues obviamente el anticristo va a tener algunas ligas, alguna relación con Roma. Eso es lo que miramos, porque fueron los romanos que conquistaron y destruyeron a Jerusalén. Pues tiene que el anticristo tener algo que ver con eso. Y dice, su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerras, las desolaciones están determinadas. Y él, este príncipe, hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. Pues dice que en los últimos días, este príncipe que viene de Roma o tiene raíces del imperio romano, que él va a venir y se va a levantar y él va a hacer un pacto firme por una semana, o sea, 7 años. Que son los 7 años de la tribulación, ¿ok? Por eso vemos en Apocalipsis, el jinete del caballo blanco aparece al mero principio de la tribulación. Pues estos donde Apocalipsis y Daniel se están tocando, ¿ok? Pues el anticristo va a aparecer al principio de esta etapa de lo que es la tribulación. Y lo primero que él va a hacer, o una de las primeras cosas que él va a hacer, es que él va a establecer un pacto firme, dice, entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Pues el anticristo va a hacer lo que ningún presidente o político ha podido lograr, y eso es que haya paz entre Israel y sus vecinos árabes, a tal punto que se va a permitir que Israel reconstruya su templo en el monte del templo, aunque está el sinagoga allí, lo van a compartir y van a empezar los sacrificios y todo el culto ahí mismo. Y va a parecer que este líder mundial ha hecho lo que nadie ha podido lograr. Pero Daniel dice, cuidado, porque dice, a la mitad de la semana, o sea, después de 3 años y medio, el anticristo va a quebrar ese pacto. Y que él entonces se va a entrar al templo y él se va a declarar que él es el Dios que debe ser adorado. ¿Cómo sé eso? En 2 Tesalonicenses 2:4 dice, el cual, hablando del anticristo, se opone, se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Pues todo va a parecer muy lindo entre Israel y sus vecinos por los primeros 3 años y medio. Pero entonces el anticristo va a entrar al templo, se va a sentar y decir, adórenme a mí, yo soy Dios. Y él va a levantar una persecución contra Israel como jamás se ha visto. Y podemos leer en Daniel 9, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 13, como Israel es dicho que ellos deben de huir, abandonar todo, dejar todo en sus casas y huir, porque va a venir una persecución como nunca ha experimentado o visto el mundo. Lo que hizo Hitler va a ser un juego de niños en comparación con lo que hará el anticristo contra Israel. Y ellos serán perseguidos, se esconderán ellos. Lo que creemos es en la ciudad de Petra, que es una ciudad desértica en el Jordán. Y el anticristo va a empezar su persecución durante esos días.
Doy todo esto para decir qué tiene que ver lo que está haciendo Trump ahorita con los árabes y Israel. ¿Es él el anticristo? No, yo creo que algunos piensan que lo es, pero no lo es, ¿ok? El anticristo no va a aparecer hasta después, hasta que ha comenzado la tribulación. Y para que la tribulación comience, primeramente la iglesia tiene que ser arrebatada, ¿ok? Sabemos que eso no es. Pero sí es un precursor, ¿ok? Sí son pasos de baby, pequeños pasos preparando para ese día. Cada vez que cada presidente, yo creo que de lo que yo puedo recordar, cada presidente ha tratado de traer esta paz entre Israel y sus vecinos, pero cada uno como es un paso en esa dirección, y ninguno en verdad ha funcionado. Pero son pasos preparando para que el anticristo, cuando él llegue, él puede traer esta paz que nadie más ha podido lograr. Y así es como él va a recibir este seguimiento. Todo el mundo lo va a seguir, todo el mundo lo va a ver como su líder. Y cuando él empieza a introducir cosas como la marca, la bestia y todo lo demás, la gente lo va a recibir con brazos abiertos. Moneda común en el mundo, la gente lo va a recibir con brazos abiertos. ¿Por qué? Porque él ha logrado lo que nadie ha podido lograr y lo van a casi adorar. Eso es lo que yo diría. ¿Qué tiene que ver esto proféticamente? Bueno, nada más creo que son precursores, son pasos preparativos para lo que el anticristo algún día va a lograr, que ningún presidente, ningún líder ha podido lograr hasta el día de hoy. Y lo que Trump va a hacer, no voy a decir que no va a tener sus beneficios, pero ¿va a solucionar los problemas? No. Eso no me importa cuánto lo amas o cuánto lo odias, pero no va a estar dentro de su capacidad. Eso va a ser algo que el anticristo logra, pero otra vez, él mismo va a quebrar ese pacto de paz después de 3 años y medio, y entonces levantará una persecución sin igual contra los judíos durante ese tiempo. Perfecto. Respuesta corta. Bueno, y vamos con nuestra última pregunta, que dice, ¿por qué no pueden contraer matrimonio los sacerdotes? Bueno, para comenzar, no sé por qué nos hicieron esta pregunta a nosotros, pero vamos a responder. Y a ver. Bueno, ¿por qué no pueden contraer matrimonio los sacerdotes? Para responder a esta pregunta, tuve que entrar nuevamente. Me gusta ser justo en el sentido de ver cuál es la respuesta que tienen incluso la misma Iglesia Católica, y encontré esta respuesta. Dice, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Y sabes que me pareció una respuesta muy interesante. Y cuentan una historia aquí de una persona que hizo esta pregunta en una iglesia metodista, y le respondieron de tal forma en que le hizo caer en cuenta de que era el imitar a Cristo, el hecho de que Jesús era soltero, y por esa razón no quiso entrar ni en la iglesia metodista, sino que se volvió católico y se hizo sacerdote por esta razón. Una respuesta bastante interesante, déjame decirte, bueno, y en todas las razones que da. Aquí está el resumen, la conclusión, que dice: los sacerdotes no se casan para imitar a Cristo, que vivió totalmente entregado a la salvación de las almas y el establecimiento del reino de Dios, por amor a Cristo, que nos invita a seguirle y renunciar a la mujer y a los hijos, porque muchos cristianos no han dado ejemplo de esta nueva vida y la consideraban la obra mejor, porque no quieren vivir divididos, porque quieren ser fieles a los votos hechos hacia el Señor. Entonces, si vamos con esta respuesta, pues déjame decirte que estoy a favor de que cada religión tenga cualquier tipo de norma para establecer cómo tiene que funcionar y no tiene que funcionar. No estoy en contra de lo que ellas dicen. Estoy a favor completamente de que cada religión pueda establecer las normas en cómo tienen que emplear su propio criterio
de cómo dirigirse la administración que tienen. Ahora, no me parece, por más de que no te guste, por más de que sea incoherente o injustificable que no puedan casarse, a mí a lo personal no me parece que no es sabio, no es prudente, pero es decisión de ellos. El punto, cuando analizas esta respuesta, algo muy interesante es el hecho de que mencionan que la iglesia realmente lo único que hace es reiterar que el voto voluntario que hacen las personas de castidad se cumpla. Entonces trata de defender la idea de que la iglesia no obliga a que los sacerdotes no se casen, porque es un voto voluntario, pero es chistoso por el hecho de que para ser sacerdote necesitas unos requerimientos. Es el hecho de que seas casto, el hecho de que no puedas tener un matrimonio, el hecho de que no puedas tener relaciones. Entonces, es interesante cómo ellos piden algo que supuestamente no están obligando. Si es que alguien quiere ser sacerdote católico, entonces tiene que forzosamente hacer ese acto de voluntad de castidad. A lo cual, muchos jóvenes, lamentablemente, que han entrado al sacerdocio, hacen esta promesa de castidad. Y lo que ocurre en esto es el hecho de que cuando van a medida del tiempo encontrándose con situaciones, con personas, con tentaciones, no midieron las consecuencias y terminan haciendo cosas que hacen peor que el hecho de haber fallado únicamente el voto de castidad. Y lamentablemente la misma Iglesia Católica lo cubre. Entonces, viene a ser algo realmente una mala administración, una mala idea creada por la religión católica, el hecho de que tengan que ser forzados, aunque sea voluntario, el hecho de que no puedan casarse siendo sacerdotes. Pero el punto principal aquí está el hecho de que, no de que puedan o no puedan casarse los sacerdotes, sino del hecho de que los sacerdotes son innecesarios. Y te repito esta respuesta. Los sacerdotes son innecesarios. Bíblicamente no tenemos ningún tipo de necesidad para sacerdotes. Y ese viene a ser el punto más importante por analizar aquí. No necesitamos sacerdotes que intercedan por nosotros cuando nosotros tenemos al supremo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Como podemos leer en Hebreos 2:17, por tanto, tiene que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. También reitera Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino a uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ahora, cuando estudiamos acerca de los términos y las posiciones que tenía un sacerdote en el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran responsables de ser aquellos que intercedían del pueblo ante Dios. Estos eran mediadores para hacer ofrendas y sacrificios que se requería en la ley mosaica, en la ley que se estableció para el pueblo de Israel en aquel tiempo, en aquel circunstancia, en aquel convenio. Estos sacrificios eran diarios, eran sacrificios anuales por los pecados del pueblo, que eran para cubrir temporalmente los pecados hasta que viniera el Mesías. Ese era el último instante donde eran requeridos los sacerdotes. A diferencia de los sacerdotes levíticos, quienes tenían que ofrecer continuos sacrificios, Jesús solo tuvo que ofrecer su sacrificio una sola vez, ganando la redención eterna para todos los que vinieran a Dios a través de él. Esto lo reitera Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces, nosotros en la actualidad no necesitamos sacerdotes humanos, porque no necesitamos a alguien que sea nuestro intercesor, ni haga sacrificios en un templo, porque ni siquiera un templo tenemos. Por tanto, cuando confiamos en Cristo,
Él nos ha hecho a nosotros sacerdotes de un linaje ya escogido. Y esto lo dicen las Escrituras, en 1 Pedro 2, del 5 al 9. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio de nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando vemos las Escrituras y este evento histórico en el cual la muerte de Cristo fue el quebrantamiento de ese antiguo convenio, de ese convenio donde eran necesarios los sacerdotes, cuando ese velo fue roto en dos, desde arriba hacia abajo, haciendo entender que fue Dios el que quebró ese convenio, que ya no necesitamos a alguien que interceda por nosotros, que entre al templo, a un templo, y que pueda interceder anualmente entrando al lugar santísimo, que ese lugar ya queda accesible para nosotros. El velo del templo era únicamente para el sacerdote que intercedía por el pueblo, pero cuando ya no existe el velo, cuando ya no existe el templo, cuando ya no existen sacrificios que sean necesarios para cubrir los pecados, entonces ya no hay necesidad de sacerdotes. Ahora, cuando no existen esos mediadores terrenales, Dios nos ha escogido a nosotros, cada uno de nosotros que está en Cristo, como sacerdotes, como linaje escogido. Aquí menciona en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Es decir, que nosotros tenemos acceso directo a Dios. Ya no necesitamos más una persona que esté entre nosotros ofreciendo sacrificios. Jesús es el único y el último sacrificio que era necesario. Los creyentes somos privilegiados al poder entrar directamente al mismo trono de Dios, no a través de un sacerdote terrenal. Somos privilegiados para anunciar las virtudes a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y somos llamados como sacerdotes a tener una vida digna que glorifique a Dios. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Efesios 2:10 menciona, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Al ser sacerdotes, al ser este linaje escogido en Dios, al tener esa salvación ya culminada por el trabajo de Cristo en la cruz, tenemos la oportunidad de hacer obras, no para salvación, sino en resultado de la salvación. Como sacerdote en linaje escogido, somos llamados a predicar la palabra de Dios, somos llamados a tener un comportamiento santo por causa del Evangelio. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, nuestro propósito es de vivir y de servir a Dios. Tenemos acceso directamente a Él. Así como el sacerdocio del Antiguo Testamento debía ser ceremonialmente limpio, en Cristo ya somos limpios. En Cristo ya tenemos ese acceso directo. Somos posicionalmente
aceptados al Padre. Como sacerdotes del Dios viviente, todos ahora podemos alabar a aquel que nos ha dado el gran regalo, que es el sacrificio de su Hijo por nosotros. Y como respuesta al compartir esa maravillosa gracia con otros, estamos llamados a atraer a otros a Cristo, al llamar a otros a Cristo. Aclaro, no interceder, porque nosotros no intercedemos de esa forma. El único mediador es Cristo. Pero a esto viene la pregunta, si es que realmente entonces no necesitamos sacerdotes, ¿cómo se tiene que estructurar una iglesia? Veamos en las Escrituras. El Señor dejó muy claro cómo tiene que ser dirigida y organizada la iglesia en la tierra. Primeramente, Cristo es la cabeza de la iglesia y la suprema autoridad. Efesios 1:22 dice, y todo se sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, refiriéndose a Cristo. Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Colosenses 1:18, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Entonces, la estructura de la iglesia viene a ser con Dios siendo la cabeza de la iglesia. Segundo, en la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo, con derecho al autogobierno y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Tito 1, del 5 al 9 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Aquí estamos hablando, Pablo, ordenándole a Tito cómo tiene que establecerse una iglesia. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, aquí habla acerca de si es que puede ser casado o no puede ser casado, no existe ningún problema. No es obligación, tampoco es requerimiento. Y dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de las ganancias deshonestas, sino hospitalario, amable de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Esta fue la estructura que Pablo diseñó con respecto a cómo tiene que ser una iglesia. La iglesia tiene que ser autónoma, no tiene que ser regida por nadie encima, sobre todo si es que esa persona encima que está regiendo ni siquiera es parte de la comunidad. Ahora, el hecho de asociarse con otras iglesias, movimientos, en este sentido, tiene sabiduría. Puedes conectarte con otras iglesias a tu alrededor como movimiento para poder aprender los unos de los otros. No tiene nada de malo en lo absoluto. Pero el hecho de que se pongan jerarquías sobre otras iglesias, ahí es donde realmente cae algo que la Biblia no determina de esta forma. Pablo iba visitando cada una de las iglesias. A él ser la autoridad porque Pablo fue denominado por Jesucristo como apóstol. Y él dejó plantando las iglesias, viendo que estén bien, analizando que estén bien. Pero nunca se determinó que esa iglesia tiene que manejar otras iglesias en ese sentido, sino que la comunidad tiene que ver dentro de la comunidad gente que sea, como describe aquí Tito, que tenga buena conducta, que tenga un carácter piadoso para que pueda ser líder y que la gente pueda conocer y pueda imitar el hecho de que existe una relación. Y tercero, la iglesia debe ser gobernada por un liderazgo espiritual compuesto de dos ministerios principales, una que es por ancianos y otra que es por diáconos. En Hechos 14:23 dice, después de que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y también menciona en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, donde habla acerca de cómo tienen que ser la característica de los diáconos. Entonces, la Biblia enseña un liderazgo que consiste en una pluralidad de ancianos que son considerados obispos o supervisores, que son dentro de la misma comunidad, junto con un grupo de diáconos que se encargan de servir a la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes que forma el cuerpo de Cristo, donde existe esa relación, existe esa koinonía que se llama, esa integración de la comunidad.
no es un edificio donde tú vas únicamente los domingos y ni siquiera conoces a la persona que está sentado al lado tuyo. Una iglesia es un cuerpo viviente donde conoces a tus hermanos, conoces a tus hermanas en Cristo, donde puedes ayudar, puedes servir, puedes ministrar. En una iglesia te vas a encontrar situaciones de alegría, de dolor, de sufrimiento, de fricción entre hermanos, pero es exactamente eso es lo que quería Dios. Un lugar donde podemos crecer, donde podamos amarnos mutuamente, donde podamos perdonarnos mutuamente. No es un lugar donde vas religiosamente los domingos una vez a la semana solo para cumplir con tu acto religioso. Que los sacerdotes puedan o no puedan casarse es algo que es injustificablemente bíblico, pero, reitero, si es que es la decisión que tiene la religión católica de hacerlo, tienen la libertad de hacerlo o no hacerlo, si es que ellos desean. Pero que necesitemos sacerdotes, no existe razón por la cual necesitemos sacerdotes. El defender que sea una persona soltera toda su vida para servir a Dios es entendible. Sí, porque puedes enfocarte más a Dios. Incluso Pablo reiteró esto en 1 Corintios 7, del 7 al 9. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada uno cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de estar de esta manera y otro de aquella. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen del dominio propio, cásense, que es mejor. Que mejor es casarse que quemarse. Incluso aquí Pablo dice, si es que están solteros, bien, pueden servir mejor a Cristo. Pero si no pueden ser solteros, para que no pequen, mejor cásense. No existe una norma que fuerza a la gente para que te quedes soltero. A que ayude a enfocarte por completo a Dios estando soltero, sí puede ayudarte. Pero es algo voluntario, no es una obligación. Por ende, la religión católica no tiene una justificación bíblica para ponerlo como norma obligatoria. Dicen que es voluntario, pero realmente para poder ser sacerdote tienes que ser casto, tienes que prácticamente no tener relaciones, no tener un matrimonio. Entonces, ¿qué tiene de voluntario? Es que es algo obligatorio. Una persona casada puede enfrentar varias situaciones que una persona soltera no puede conocer. Es difícil el hecho de que una persona que esté soltera pueda dar consejos a un matrimonio acerca de cómo lidiar con problemas. O es chistoso cuando a veces te topas con gente soltera, personas solteros que te dicen cómo tienes que ser papá. Así como que no tienes idea de lo que estás hablando. Entonces, existe cierta sabiduría que adquieres cuando estás dentro de un matrimonio, que puedes compartir en sabiduría, siendo tal vez un líder religioso, en consejería a otra pareja en matrimonio. Entonces, el imponer normas creadas por el hombre, tergiversando las escrituras, siempre ha resultado contraproducente a lo largo de la historia. Considera lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que tiene que ver la estructura de la iglesia, cómo se tiene que regir la iglesia, y cuando te topes con situaciones externas que dicen que esta es la forma como tiene que ser una iglesia, ahí es donde caen problemas. Y en la actualidad podemos ver la consecuencia de la razón por la cual supuestamente vale la pena que sean sacerdotes que no estén casados, y que la misma iglesia oculta, lamentablemente. Entonces, eso sería una respuesta a esta pregunta. ¿Algo tal vez? No, es que yo creo que tenemos que entender es que hay un llamado a ser soltero. Uh-huh. Hay personas que tienen ese llamado. Yo siempre vivía con el temor de quizás yo tenga ese llamado, pero el hecho que tienes ese temor significa que no has sido llamado, ¿okay? Porque va a haber eso es lo que deseas. Y hay gente que tiene ese llamado como Pablo, y es posible que Pablo aún antes fue casado, porque sería muy extraño que un fariseo no lo estuviera. Uh-huh. Pero él decidió quedarse soltero para su ministerio, porque él podía entonces viajar y ir donde él quería y vivir de la forma más sencilla para poder ministrar a la iglesia. Pero no es el llamado de todos. Y cuando eso es forzado, diciendo, bueno, para poder servir al Señor tienes que ser así, yo creo que es cuando estamos nosotros abriéndonos para problemas.
Entonces, bueno, esa sería la respuesta que tenemos. Son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy. Esperemos que hayan sido claras y si tienen alguna duda o cualquier otra inquietud que tengan, ya saben, pueden escribirnos para vernos el próximo viernes. ¿Algún anuncio, algo? No, solamente les esperamos este domingo y listos para seguir adorando al Señor. Todavía no tenemos ministerio de niños abiertos, eso lo estamos esperando quizás para el próximo mes, para tener todos los preparativos. Y necesitamos voluntarios. Si vamos a hacer eso, necesitamos mucha ayuda porque tenemos que tomar ciertas medidas y necesitamos la ayuda. Esté orando como Dios quiere que ayudes durante estos tiempos de pandemia. Y quizás nunca has servido antes, pero ahora es el tiempo que Dios está diciendo, ahora te toca ayudar al cuerpo de Cristo. Perfecto. Entonces, con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, manténganse saludables en casa y vayan a servir a su Rey. Que Dios le bendiga.